Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Vamos a hacer el chal Gulliver, que es un chal, como ves, asimétrico. Tiene una punta súper larga y la otra más cortita. Esto le da un toque diferente y más moderno al chal. Además, en estos colores así neutros, creo que incluso es unisex. Yo he utilizado un cake, y es lo que te aconsejo que hagas, que utilices un hilo de estos que tienen diversos colores. He utilizado unos 120 gramos. Yo te aconsejaría que cogieras uno de estos ovillitos que suelen tener 150 gramos. Este es de moer. Y bueno, pues como ves va cambiando de color y eso es lo que va a hacer que el chal sea muy fácil de hacer y simplemente como ya va cambiando de colores, pues nos va a dar un efecto muy bonito. Pues como te digo, un cake de este tipo de colores degradados, unos 120 gramos, yo me ha sobrado, de este que es de 150 gramos, me ha sobrado un poquito para que te hagas una idea. Para aguja de 3,5 y además necesitarás unos 50 gramos, no llega tampoco, de otro color. En mi caso yo creo que el que queda más bonito con este tipo de tejidos así para que quede más moderno es el negro. Trabajamos con aguja de 3,5, pero puedes usar también una de 4 si lo consideras oportuno. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a montar nuestras cadenas. El punto pistacho del canal, si no lo has hecho todavía, como te explico, es un punto que necesita un múltiplo de 6 más 4. En nuestro caso, para nuestro chal, vamos a hacer 184 puntos de cadena. 184 puntos de cadena. Bueno, pues para la muestra he hecho 34 cadenas, 6 por 5, 30 y 4, 34, múltiplo de 6 más 4. Pero recuerda que para nuestro chal necesitamos 184 cadenas. Ahora vamos a empezar a hacer el punto pistacho. No levantamos ninguna cadena más y nos vamos a la 1, 2, o sea, esta sería la 1, la de la aguja, 2, a la tercera. Desde la aguja entramos y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos un punto cadena. Cogemos hilo y en el mismo punto hacemos un punto alto. Ahora vamos a saltar un punto en la base y en el siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo. Un punto bajo. Un punto cadena y en el mismo punto, un punto alto. Este punto, como te digo, está en el canal explicado, así que si tienes alguna duda lo puedes ir a mirar allí, pero es muy sencillo. Salto un punto y en el siguiente vuelvo a repetir hasta el final de mi fila. Un punto bajo, un punto cadena, cojo hilo y en el mismo punto un punto alto. Salto un punto. Esta sería la fila número 1 del punto. Cuando llegues al final, aquí deben quedarte 4 puntos. En el segundo de estos 4 vas a hacer tu último punto, punto bajo, punto cadena, en el mismo punto, un punto alto. Y entonces ya te quedarán solamente 2. Lo que vas a hacer es en el último punto hacer un punto bajo. Bien, así es como se realiza la fila número 1. Es un punto que solo repite 2 filas. Para continuar, vamos a levantar una cadena, giramos nuestra labor. Aquí en el primer punto que tenemos, ves que aquí tienes una hebrita, aquí en el primer punto vamos a hacer un punto. Ahora fijémonos bien que aquí tienes el punto alto, el punto cadena y el punto bajo. Vamos a venir por detrás del punto alto, ves que lo cojo por debajo, así, cojo el hilo, lo traigo por debajo y hago un punto bajo a relieve. El punto cadena lo voy a saltar y ya verás que te va a ir dando la forma. Aquí en el punto bajo es donde voy a hacer otro punto bajo. Vamos a volverlo a hacer. Ves que tenemos un grupito de 3. Hicimos un punto bajo, un punto cadena y un punto alto. Ahora lo estamos viendo desde atrás, por lo tanto primero tendremos el punto alto. Venimos por debajo, pasamos el punto alto por debajo. Cojo el hilo que lo tengo aquí y lo paso por debajo. Subo y ahí hago un punto bajo a relieve. Este puntito de aquí lo voy a saltar y ya lo ves que aquí se marca el punto bajo. En el punto bajo hago un punto bajo. Seguimos. Los 3. El punto alto lo cojo por debajo. Cojo el hilo, lo paso. Punto bajo. Este punto lo salto. ¿Ves que se marca aquí el punto bajo? Ahí. Punto bajo. Y esta es la fila. Aquí he hecho toda la fila igual y aquí me encuentro con los 3 últimos. El punto alto lo cojo por debajo, hago un punto bajo a relieve y finalizo en el primer punto con un punto
bajo. Fíjate en esto porque esto es muy importante que lo entiendas. Estamos finalizando con un punto bajo. Cuando en el chal avancemos vamos a hacer disminuciones y es precisamente este punto bajo el que vamos a ir saltando para hacer las disminuciones. Pero así es como se realiza el punto pistacho sin ningún tipo de variación. ¿Cómo seguiría? Levantaríamos una cadena para girar, giraríamos la labor y haríamos la fila número 1. En el primer punto, ahí, haríamos un punto bajo, una cadena y un punto alto en el mismo punto de base. Saltaríamos un punto, es la fila 1, y en el siguiente, punto bajo, cadena, punto alto en el mismo punto. Fíjate que estamos repitiendo y que nos da esta textura por un lado y por otro lado. Te lo enseñaré en el chal cómo queda, porque queda muy bonita la textura, aunque aquí no se aprecie bien. Hemos hecho nuestro último punto, saltamos un punto y en el último hacemos un punto bajo. Bien, es la fila número 1. ¿Qué haríamos ahora? La fila número 2. Nuevamente levantamos una cadena, en el primer punto hacemos un punto bajo. Y ahora ya seguimos. En nuestro grupo de 3 cogemos el punto alto y hacemos un punto bajo a relieve. Fíjate bien porque ya se va marcando, Es que ahí esta es la cadena y este es el punto bajo. Ahí hacemos el punto bajo. Y así vamos a ir repitiendo fila 1, fila 2. Quiero que veas aquí cómo queda en el chal. Esto lo haremos luego al final. Pero fíjate, aquí he hecho yo 184 puntos hasta llegar al extremo. ¿Vale? No me da en la cámara para enseñártelo, pero son 184 puntos. Y lo único que he hecho es repetir la fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, sin realizar ningún aumento ni ninguna disminución. Simplemente tal. De esta forma vas a realizar 48 filas, sin aumentos ni disminuciones. Si lo quieres contar de otra forma, por cada una de estas bolitas, 24. 1, 2, 1, sería una bolita, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 24 bolitas, pero cada una de estas bolitas corresponden a 2 filas, una por delante y otra por detrás. Por tanto, son 48 filas del punto pistacho sin aumentos y sin disminuciones. Y ahora vamos a empezar a disminuir. Cuando estés en la fila número 48, y estamos en la fila número 2, como ves, que ya te la sabrás muy bien, es la del punto de relieve, punto bajo a relieve, salto un punto y en el siguiente un punto bajo. Acuérdate que esta fila número 2 acababa con un punto bajo, que es lo que te he dicho al principio que tuvieras en cuenta. Para hacer la disminución, lo único que vamos a hacer es no hacer ese punto bajo. Es decir, antes hacíamos 1, 2, 1, 2 y aquí acabábamos con un punto bajo. Y este punto bajo, una vez estés en la fila número 48, no lo vamos a hacer directamente, vamos a girar la labor. De esta forma nos hemos comido ese punto bajo y empezamos a hacer la disminución. Ahora que vamos a hacer la fila 1. Fíjate que se va formando muy claramente el punto, ahí, este no, aquí, saltamos ese puntito de ahí y ahí empezamos a hacer nuestra fila número 1. Después de haber hecho esa disminución, saltándonos simplemente el punto bajo último de nuestra fila número 2. Empezamos con la fila 1, es decir, hacemos un punto bajo, un punto cadena y un punto alto en el mismo punto de base. Ahí ya se ha formado nuestra disminución. Fíjate que el punto ya te va mostrando claramente dónde tienes que ir a clavar, aunque en realidad es saltarse este punto, pero ya verás que se va formando el agujerito a medida que trabajes y ahí haces un punto bajo, un punto cadena, un punto alto en el mismo punto. Es la fila número 1. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Saltamos un punto, ya ves cómo queda aquí el huequecito bastante marcado. Y seguimos con nuestra fila número 1, punto bajo, punto cadena, punto alto en el mismo punto de base hasta que llegamos al extremo. Aquí hemos hecho la disminución. Hemos empezado a hacer nuestra fila número 1, simplemente haciendo la disminución que consiste simplemente en no hacer el punto bajo de la fila, el último punto bajo de la fila número 2 y vamos haciendo nuestra fila número 1 hasta llegar al otro extremo. Este extremo de aquí quedará recto, no vamos a hacer disminución, por tanto lo acabamos igual, como hacíamos la fila número 1, saltamos un punto y acababa con un punto bajo. Esta parte es recta. Levantamos cadena, giramos la labor y como esta parte es recta, hacemos la fila 2 como hemos hecho hasta ahora, es decir, en el primer punto un punto bajo, cogemos hilo, nos vamos al punto alto, lo cogemos por debajo, lo tomamos a relieve, punto bajo a relieve, saltamos un punto,
que ya lo ves que se ve, es que se va a ir formando, ya lo verás que luego ya no tienes ni que pensar, es ahí, punto bajo. Y seguimos, punto a relieve, punto bajo, saltando un punto. Cuando llegas al extremo donde estamos haciendo las disminuciones, ves que este es el último grupito de 3, ahí, pues lo único que vamos a hacer es, en lugar de hacer el punto bajo último, no hacerlo para que siga dando la forma de disminución. Es decir, hacemos el punto a relieve y no hacemos el punto bajo último, el que haríamos aquí, en la fila 2. Lo saltamos y simplemente giramos nuestra labor y ya fíjate que se va formando claramente ahí el huequecito donde tienes que ir a clavar para que te quede recto el punto y empezar nuevamente la fila número 1. ¿Vale? Es lo mismo que hemos hecho al principio, lo único que estamos comiéndonos el último punto de la fila número 2. De esta forma vamos haciendo disminución y ahora ya vamos siguiendo. Ves que ahí salta un punto, fila número 1, punto bajo, punto cadena, punto alto en el mismo punto. Y así hasta que llego a la parte recta. En la parte recta voy siguiendo mi fila número 1, punto bajo, punto cadena, punto alto y llego al final y hago mi punto bajo. Esta es la parte recta y no hago ninguna variación. Voy a hacer la fila 2, levanto una cadena, giro la labor, ahí tengo la parte recta. En mi fila número 2 hago un punto bajo en el primer punto y ahora sigo con mi secuencia de la fila 2. Un punto a relieve por delante, salto un punto, que ya ves que queda aquí como un huequecito, es ahí donde tienes que hacer el punto bajo. El siguiente lo cojo a relieve, salto un punto, punto bajo. Esta parte igual y vamos llegando así hacia la parte donde vamos disminuyendo. Punto a relieve por delante, punto bajo y cuando llegamos al último grupito de 3 hacemos punto a relieve por delante, pero no hacemos el punto bajo último. Este de aquí lo saltamos y directamente giramos la labor. Hacemos una cadena y nos vamos ahí. ¿Ves? Que es que se va formando como una especie de huequecitos que puedes ir siguiendo muy fácilmente. Ahí haces un punto cadena, un punto alto, un punto bajo, un punto cadena, punto alto, la fila número 1. Hasta que llegas al final. Punto bajo, punto cadena, punto alto y en la parte recta lo haces igual que siempre. Acabamos con un punto bajo, levantamos cadena, giramos labor y hacemos la fila 2. Punto bajo, punto relieve, salto el punto cadena y ahí ves que ya se va formando como una especie de espiguita, punto bajo, punto a relieve. Así vamos haciendo la fila 2 hasta que llegamos a la parte donde hacemos las disminuciones, que nuevamente hacemos solo el punto de relieve, pero no hacemos el punto bajo. Y de esta forma se nos está formando ya la disminución constante en el pico del chal. Volvemos a repetir, fíjate que se te va a ir formando aquí como un huequecito. Ahí es donde tienes que ir a hacer tu punto primero de la fila número 1. Salto un punto y en el siguiente punto bajo, punto cadena, punto alto, fila número 1 hasta que llego al extremo recto donde hago mi fila número 1 sin ningún tipo de variación y hago cadena, empiezo mi fila número 2 que empieza con un punto bajo, relieve, salto un punto, punto bajo. Y aquí volvemos a hacer lo mismo, cada vez que llegues a la parte donde están las disminuciones, cuando estés llegando al grupito último de 3, haces tu punto de relieve, pero no haces el punto bajo. Levantas cadena, giras la labor, fíjate que ahí ya se forma, ves que hay como una especie de línea, esa es la que tienes que ir siguiendo y ahí ya empiezas a hacer tu fila número 1 nuevamente. Fíjate, esta es la parte que hemos hecho recta. Las 48 filas rectas y a partir de ahí hemos empezado a disminuir en uno de los lados solamente. ¿Hasta cuánto tenemos que disminuir? Hasta tener 9 bolitas de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí lo que vamos a hacer para hacer el pico más largo que hace el chal desigual es hacer simplemente el punto pistacho, tal como hicimos en las primeras filas, en las que no hacíamos ningún aumento ni ninguna disminución. De la misma manera vamos a hacer 90 filas
hasta llegar al final para dar esta forma de pico súper largo que le hace que el chal sea desigual. Sería el momento, después de hacer estas 90 filas, que no te lo vuelvo a repetir porque es lo mismo que hicimos aquí en el principio, el punto pistacho, ¿vale? Pero con 9 puntos solamente, 9 bolitas. Vamos haciendo 90 filas y luego puedes hacer diversas cosas. Puedes hacer el pico como he hecho yo, o puedes, ahora te explicaré cómo dejarlo si eres principiante y no quieres hacer mucha más complicación. Ahora te explicaré cómo lo puedes hacer más sencillo. Yo lo que he hecho es, una vez tengo acabado el pico del chal, la parte más larga y la parte más corta, es hacer un pico, y para ello lo que hago es disminuir. Para disminuir simplemente me salto un punto, es decir, voy a coger el hilo, este es gris porque el negro es muy difícil en cámara, pero con el hilo negro lo único que he hecho en el pico es hacer una fila de puntos bajos con el nuevo color, y en uno de los lados no he hecho ninguna disminución, es que voy haciendo puntos bajos simplemente, y cuando llego al extremo salto un punto. Es que ahí tengo un punto que no lo hago. Levanto cadena, giro y vuelvo a saltarme ese punto de ahí. Estos son disminuciones. Es una cosa muy básica de ganchillo, yo creo que todo el mundo la sabe hacer, y más en puntos bajos. Pero bueno, para que lo veas un poco claro. Una vez has hecho los 90 puntos del punto pistacho, 90 filas, perdona, del punto pistacho sin aumento ni disminución, hacemos en cada uno de los extremos el pico. Que no lo quieres hacer porque te haces un poco de lío, esto quedaría, el pico quedaría así. Pues lo puedes dejar sin hacerlo y ahora te explico cómo hacerlo, ¿vale? Yo lo que he hecho es, una vez tengo realizados los picos, ¿ves? Un pico lo tengo hecho aquí, que es como te he explicado, simplemente haciendo disminuciones a un lado. Lo que he hecho es, con el nuevo color, hacer fila de punto bajo hasta llegar aquí. Esta parte pequeñita todavía no la tendríamos hecha, y vuelvo en punto bajo hacia allí, y allí hago un aumento, vuelvo y allí hago un aumento. Esto es, si sabes hacer aumentos y disminución y más en punto bajo, súper sencillo. He hecho 20 filas en este hilo que con destellos queda súper bonito y ya de por sí queda decorativo. Y una vez tengo hechas esas 20 filas, lo mismo lo he hecho en el otro lado, es decir, me he colocado aquí y he empezado a hacer una fila de puntos bajos bordeando todo el chal, incluso esta parte larga que forma el pico largo, y aquí me encuentro con el pico que hice y voy haciendo un aumento, y en este caso solo he hecho 4 filas. Esto nos tiene que quedar así bien larguito, pero si no quieres hacer esto del pico porque no sabes hacer muy bien aumentos y disminuciones, lo haces en recto. ¿Y qué le puedes hacer? Simplemente colocarle un borlón, yo creo que incluso unas cuentas de cristal le pueden quedar muy bonitos cosiendo, haciéndole un detalle con un borlón. Es un chal que es muy fácil de hacer y que, como ves, la textura es a dos caras, así que te dejo a tu elección si quieres hacer el pico como yo con aumentos o disminuciones, o si lo quieres hacer simplemente recto y luego al final le coses unos borlones y te va a quedar igual de bonito. Espero que me lo enseñes por Instagram. Te espero. Gracias y hasta pronto.